Quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que hacen hoy al campo de la evaluación, de los aprendizajes, que nos hacen pensar acerca de cuáles son las preocupaciones que tenemos cotidianamente en las aulas, cuál es la agenda de temas que nos preocupa con respecto a la evaluación, dado que es una práctica muy compleja, es una práctica donde están involucrados muchos actores. Es una práctica que tiene impacto social, que tiene impacto emocional, que tiene impacto en los aprendizajes, y eso requiere mirarla desde múltiples perspectivas, desde múltiples autores, poniendo acento o focalizando en distintos aspectos que importan en las discusiones y en las investigaciones en el campo hoy. La evaluación formativa lo que pretende es contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, al mismo tiempo que intenta contribuir a esta mejora. Por supuesto que impacta también en la docencia. Cuando pensamos en la evaluación formativa, pensamos en qué información necesita recibir un estudiante para poder saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, a dónde tiene que llegar o qué estándares tiene que alcanzar y cómo va a ser para lograrlo. El trabajo, el aporte sobre estas cuestiones del proceso del aprendizaje son, diría, el foco fundamental de la evaluación formativa. Si recuperamos la idea de que la evaluación formativa pretende formar estudiantes autónomos, estamos hablando de la contribución que esta evaluación puede hacer más allá de la escuela. Son aprendizajes que los estudiantes adquieren en el marco de la escuela, pero que les van a servir para enfrentar situaciones en su vida, en su campo profesional, en su campo laboral, en su vida cotidiana, porque se trata de que se conozcan como aprendices. Uno de los aspectos que caracteriza a la evaluación formativa es la necesidad de que los docentes comuniquen con claridad a los alumnos los objetivos, las expectativas de logro, los estándares, como una manera de que el alumno aprenda autónomamente a entender qué es lo que está haciendo, por qué y cómo lo está haciendo. Un segundo aspecto de la evaluación formativa es lo que tiene que ver con la retroalimentación o el feedback, que ocupa un lugar muy relevante porque es una de las contribuciones comprobadas en distintas investigaciones que produce mejoras en los aprendizajes de los alumnos. Un tercer aspecto que nos interesa también en la evaluación formativa es cómo los docentes construyen con los estudiantes los criterios con los cuales van a ser evaluados. Este no es un tema menor. La construcción compartida de los criterios de evaluación es una contribución muy importante de la evaluación formativa, que nuevamente, en la misma línea de contribuir a que el estudiante sea conocedor de sus propios procesos, de en qué momento o etapa del aprendizaje se encuentra, por dónde tiene que avanzar y hacia dónde tiene que avanzar. Un aspecto no menor es el reconocimiento del impacto emocional que provoca toda situación de evaluación. No solo lo que tiene que ver con las cuestiones de la calificación, con la certificación, sino los aspectos emocionales en el sentido de cómo le impacta a un alumno que un docente le dé una devolución o lo califique o le dé información acerca de sus aprendizajes de modo positivo, y qué impacto tiene cuando es de modo negativo. Y esto también es una cuestión que la evaluación formativa se ocupa, le interesa, y hay mucho campo desarrollado al respecto. Como el tema del feedback tal vez es el tema más novedoso en términos de los nuevos aportes que hay a partir de distintas investigaciones para que el feedback efectivamente provoque mejoras en los aprendizajes, hay algunas preguntas
quién nos hacemos, que nos interesa indagar acerca de ellas y que quiero compartir con ustedes. La primera pregunta es sobre qué impactan las retroalimentaciones que un docente le puede ofrecer a los alumnos. Sabemos que impactan sobre los aspectos emocionales y esto está reconocido, está comprobado y vemos los efectos de esto en el aula, pero pensamos desde la evaluación formativa que la retroalimentación también tiene que impactar sobre la tarea, tiene que ayudar a que el alumno mejore sus aprendizajes y para eso no nos basta con que impacte sobre las cuestiones emocionales de la autoestima del estudiante, sino que impacte también en la producción de sus tareas. Una segunda pregunta que nos lleva a pensar también un poco en la historia del desarrollo del feedback es si el feedback hace foco en el pasado o en el futuro. Cuando uno le devuelve a un alumno información sobre un trabajo que el alumno ya realizó, estamos mirando sobre el pasado y por supuesto uno podría pensar que el alumno debería usar esa información en una tarea futura. Pero esto no se produce automáticamente, el alumno no necesariamente recibe información de un trabajo pasado y la usa en un trabajo futuro. Eso significa que necesitamos dar una devolución que implique que el alumno utilice esa información en futuras tareas. Una tercera pregunta que nos hacemos es si el feedback, la retroalimentación que le damos a los alumnos perdura en el tiempo, o es algo que el alumno escucha del docente, lo recibe porque se lo dijo el docente, pero y efectivamente hace alguna corrección, alguna modificación, pero de corto aliento, porque no es algo que el alumno comprendió suficientemente bien, no entendió el sentido que tiene, y entonces la pregunta es qué periodo, cuánto dura esa información que el alumno recibe. También nos preguntamos por los modos de dar feedback. Sabemos que en la comunicación importa no solo el contenido, sino también la forma como se da la información. Entonces muchas veces impacta negativamente el feedback, no por el contenido de lo que se está diciendo, sino por el modo que el docente utiliza, el sentido de oportunidad, en qué momento se lo dice, en qué situación se lo dice, en qué contexto. Y la última cuestión que nos preguntamos es qué decisiones toma el alumno con respecto a la información que recibe. Y a veces nos es ilustrativo una analogía que muchas veces usamos, que es la analogía del paquete, ¿no? Y uno pregunta, ¿qué hace alguien cuando recibe un paquete? Y puede hacer muchas cosas con el paquete. Puede devolvérselo al remitente, puede guardarlo para abrirlo más adelante, podría abrirlo en ese momento y usarlo, podría descartarlo, ¿no? Y en realidad el alumno con la retroalimentación puede hacer cualquiera de estas cosas que haría con un paquete, y la intención es que el alumno tome esa retroalimentación, la pueda usar y que sea un ida y vuelta, un diálogo que establezca con el docente entre aquello que recibe, lo que él comprendió que tiene que hacer y cómo ese uso de ese feedback le puede servir para mejorar sus aprendizajes, que es finalmente el objetivo de la evaluación formativa. Ante cualquier pregunta que yo plantee, cualquier problema que plantee, en una situación determinada, el alumno dará algún tipo de respuesta, producirá algo, escribirá algo, actuará. Pero yo lo que tengo que hacer es interpretar esas evidencias para tratar de ver qué es lo que hay detrás de ellas. Y quiero decirles que detrás de la respuesta correcta no siempre hay comprensión. No siempre hay comprensión. Y muchas veces los alumnos se refugian en la memorización cuando no comprenden. Entonces, nos dan respuestas que aparentemente son correctas, pero detrás de ellas, ¿qué es lo que hay? Y como vamos a ver, detrás de la respuesta errónea, nosotros sí podemos saber qué es lo que hay y podemos trabajar con eso. Pero no nos podemos confundir tampoco pensando que porque la respuesta es correcta, el alumno está demostrando realmente comprensión. Entonces lo que quiero decir es que las evidencias son inciertas.
en el sentido de que nosotros vamos a hacer una operación de interpretación acerca de qué es lo que generó esa respuesta en el alumno, qué es lo que hay detrás de ella. Nos interesa que haya comprensión, obviamente. ¿Nos muestra siempre comprensión? A ver, el responsable de esto, darle una mano para ver cómo se hace más rápido. Estoy diciendo entonces, ¿qué son las evidencias? Digo, la evidencia es algo que surge, pero que es como la parte visible de un iceberg. A nosotros nos interesa lo que hay debajo, que es mucho más profundo. Y vuelvo a decir, vemos la evidencia que hay detrás de ella. Las evidencias entonces pueden ser muy diversas. Y si yo hoy me preguntara, por ejemplo, ¿cómo sé que un alumno comprendió un concepto? Me encontraría con un enorme abanico de situaciones en las cuales el alumno podría ofrecer evidencias diferentes. Dependen de qué. ¿De qué clase de conocimiento estoy yo pretendiendo que el alumno demuestre? Por supuesto, el profesor es decisivo en esto, porque el profesor genera la situación, el profesor genera el reclamo de que aparezca algún tipo de respuesta. Depende del estudiante y de cómo interpreta ese reclamo y de cómo es capaz de generar una respuesta en esa situación determinada que yo he creado. El contexto de la situación es fundamental, porque las respuestas, las evidencias que nosotros recogemos son válidas para esa situación. Ahora tendríamos que ver qué pasa si cambiamos la situación. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si queremos saber cuáles son los conocimientos de los alumnos, ¿cómo se expresan los conocimientos? Y quiero decirles que se expresan de manera absolutamente diferente. ¿Diferentes? Perdón. Y yo diría, ¿sabes qué? Bueno, está bien, sí, tenés razón. Bueno, ahí voy a echar la fecha. Acá tenemos una serie de situaciones donde aparentemente es sencillo, ¿no es cierto? Es sencillo saber qué es lo que aprendió el alumno. ¿Por qué? Porque son observables. Podemos tener una situación en educación física, en un trabajo en el taller, en un trabajo en laboratorio, los chicos que están en una clase de música, podemos verlos, podemos escucharlos. Y en ese sentido, si estamos hablando de desarrollo de habilidades, nosotros podríamos tener una idea bastante cierta y ajustada de la magnitud, el desarrollo, el nivel de habilidad alcanzado por los alumnos. Pero no siempre ocurre esto, sino que, de verdad, a veces, como decía, la respuesta correcta del alumno no sabemos si es producto de una construcción que la ha hecho o simplemente está utilizando la memoria mecánica. Este es uno de los graves riesgos con los cuales nos encontramos. Si es que no somos capaces, dada la respuesta del alumno, de seguir indagando para ver cuál es la comprensión que hay por detrás de esa respuesta. Muchas veces, como digo, correcta, pero necesitamos saber si lo único que ha operado verdaderamente es la memoria mecánica o por detrás hay efectivamente comprensión. Entonces, puede ser que la respuesta correcta sea el producto de una reflexión que haya pensado, que haya construido, pero no siempre ocurre esto. En esta situación, cuando los alumnos operan, ¿qué es lo que están demostrando? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Generamos la situación, este docente genera una situación, las respuestas en las cuales los alumnos participan, ¿hasta qué punto son producto de una operación mecánica, de la utilización de un algoritmo mecánico, o son producto realmente de pensamiento que comprende qué es lo que está haciendo? La simple respuesta a esto, a mí no me da las pistas necesarias. Yo tendría que indagar mucho más para saber efectivamente qué están pensando, cómo lo están pensando, cómo lo están produciendo. Nos puede confundir la respuesta, y vuelvo a decir, nos confunde más la respuesta correcta que la respuesta incorrecta. La respuesta incorrecta nos da pistas para seguir trabajando. La respuesta correcta parece ocluir la situación, parece cerrarla.
Y eso es un grave peligro, porque nuestro trabajo no es simplemente reconocer respuestas correctas, sino saber qué es lo que hay por detrás de ellas. Entonces, las evaluaciones no son evaluaciones que solo se pueden referir a qué es lo que pasó y en qué lugar está, como para poder hacer una proyección segura para el futuro. No, las evaluaciones a nosotros nos dan un pie, son un escalón en una escalera que va a haber que subir y que nosotros vamos a subir cuando salgamos. Por lo tanto, nos abren caminos, nos abren perspectivas para el trabajo nuestro de los alumnos y para que el alumno vea también su propio trabajo y sus propias perspectivas. Toda evaluación es una proyección hacia el futuro, pero no consiste en la afirmación acerca de que el alumno es tal cosa y va a seguir siendo eso. Lo que hoy me está demostrando es un momento en su vida. Y la educación tiene que ver con la formación. Vuelvo a decir, con la formación integral. La respuesta que me da es solo una respuesta relativa a la prueba de evaluación que yo tomé, a la situación, a la consigna de trabajo en la cual él está desempeñándose, en la cual él está generando ciertas respuestas, pero a mí lo que me interesa es ver cuáles son sus posibilidades. Yo les tengo que leer cuál es el abanico de potencialidades que ese alumno tiene. Entonces yo no me dedico cuando evalúo a decir este alumno es el alumno de 10, es el alumno de 8, es el alumno de 6, es el alumno de 4. Yo digo, esto es la calificación que este trabajo merece, pero porque abre una puerta a mejorarlo, porque abre una puerta a otras cosas. Ninguna calificación es definitiva. Cuando yo decía, yo no creo en la exactitud de las mediciones, es porque no tengo los medios, ninguno de nosotros tiene los medios para hacer una medición exacta de los aprendizajes que han hecho los alumnos, y mucho menos de lo que los alumnos saben, de la variedad de saberes que tienen los alumnos. Porque nosotros hemos visto situaciones en las que, por ejemplo, alguien está aprendiendo a nadar o alguien está tocando, pero no sabemos cómo se siente, no sabemos si le gusta, no sabemos si va a querer seguir haciendo esa actividad. No sabemos. En ninguno de esos casos, en donde aparentemente sí podemos medir, observando sobre la base de la observación los desempeños de los alumnos, lo que a nosotros nos interesa es cómo se siente el alumno, cómo eso se relaciona con sus proyectos de vida, hasta qué punto está comprometido con esa tarea. Así como, bueno, está bien estudiado el tema, de que aparentemente puede tener algunos conocimientos porque da las respuestas que pretenden los maestros o los profesores, pero no les creen. No han logrado modificar, como ustedes saben, lo que son sus ideas previas. Entonces tienen unas formas de pensar fuera de la escuela y otras formas de contestar en las pruebas escolares. Hay muchos trabajos sobre, como ustedes saben, temas de obstáculos epistemológicos o cambios conceptuales. Se demuestra que las ideas previas son enormemente resistentes. Las ideas previas de los alumnos y las creencias de los profesores. Hasta ahí. Así que las mismas resistencias tienen los alumnos en cambiar sus ideas. No es sencillo modificar.